Comienzo diciendo que la fragilidad de la fe de algunos creyentes en la actualidad es preocupante. Casi es alarmante la fragilidad, la falta de firmeza en la fe de muchos creyentes en la actualidad es terrible. No sé si lo compartes o lo has visto. Y si juntamos esta falta de firmeza en la fe con la degradación moral, que queda clara para todos, creo, la pérdida de valores que estamos viviendo y viviendo día a día, desde las escuelas hasta los hogares, y las falsas doctrinas que pululan en las iglesias actualmente. Entonces tenemos una combinación fatal. Por un lado, la falta de firmeza en la fe, y por otro lado, un mundo que arrastra, un mundo caótico, un mundo sin valores, cada vez más mal, un mundo que evidencia claramente su perdición. ¿Sí están? En mi opinión, que luego digo que es en mi humilde opinión, pero luego ni es tan humilde, ¿no? En mi opinión, esta combinación de estos dos elementos, la falta de firmeza en la fe de muchos y la degradación y la corrupción que cada vez es más evidente, esta combinación de elementos es, como dicen, el caldo de cultivo o sienta las bases de lo que las escrituras denominan como la apostasía. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿En qué consiste? Bueno, la definición del diccionario dice: negación o renuncia de la fe cristiana. Negación o renuncia de la fe cristiana. Esa es la apostasía. No sé si tú sabías eso. Yo creo que sí, ¿no? Algunos de ustedes ya sabían esto. Personas de todas clases, cristianos normales, digamos, músicos, ¿no? Y no lo digo por los nuestros, ¿no? Pero músicos, líderes cristianos, pastores incluso, se están volviendo atrás de su fe. Se están volviendo atrás de su fe y están negando la fe que alguna vez profesaron. A mí me gusta decir que eran falsos. Eran falsos, como dice la escritura en 2 Corintios capítulo 11, que tienen o tenían la apariencia, pero que no son o no eran. Algunos que se han vuelto atrás de manera muy lamentable. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? ¿O estoy perdido? Porque veo caras así como ¿de qué está hablando este cuate? ¿Sí están conmigo? ¿Seguro? ¿Lo han visto o no lo han visto? A lo mejor no mucho, ¿verdad? Un amén por allá. Bueno, Alonso, todos los días, ¿verdad? Así es. 2 Corintios 11:13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles. Subraya la palabra falsos. Falsos apóstoles. Ya en los días bíblicos existían. Cuando Pablo escribe esto, ya existían los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso ya pasaba en los primeros días, versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y el tema es tema espiritual otra vez. El fondo de este tipo de gente que parece ser y que realmente no es un fondo espiritual. Satanás está detrás con su personalidad y con sus formas. ¿Cuál es su forma? Disfrazarse. Disfrazarse de algo que no es. ¿De qué se disfraza Satanás? De ángel de luz. Ándale. Como dice por ahí algún hermano, alguna vez dijo, es el rey de los disfraces. Se sabe disfrazar, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? De Satanás,
se disfrazan como ministros de justicia. ¡Ja! ¡Qué cosa!, ¿no? Cuyo fin será conforme a sus obras. Al final no la van a librar aunque hayan aparentado lo que hayan aparentado. ¿Sí estamos? ¿Sí lo ves, mi hermano? ¿Sí? También 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice que algún tipo de hombres que hemos manoseado ese texto ya varias veces aquí en el púlpito, ¿no? El cierto tipo de hombre. Dicen que el Espíritu dice claramente que vendrían tiempos peligrosos por el tipo de hombre que habría, pero el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Tendrán qué? Apariencia. Parecerán cristianos, parecerán gente espiritual, sin serlo. Y que negarán, pero negarán la eficacia de ella. Con estos júntate, dice. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Evítalos, evítalos. Esto así era en los días bíblicos. Como dice el otro, cuanti más ahora. ¿No? Todavía más. Se ha recrudecido, cada vez más. Lamentablemente vemos pastores y líderes, como dije, músicos y cristianos en general, dando pasos hacia atrás. Dando pasos hacia atrás. ¿Sí están? El problema de esto es que están arrastrando a muchos. Eso es lo triste. Iglesias completas, congregaciones completas, abrazando doctrinas y haciendo tonterías y practicando aberraciones. Miles de personas están siendo arrastradas. Sin embargo, mis amados, como ustedes saben, y vamos a repasarlo juntos, la apostasía, este fenómeno espiritual de negar, de volverse atrás, de regresarse e irse por otro camino, es un asunto que debe ocurrir poquito antes de la segunda venida del Señor. Es un síntoma de que el Señor no tarda en volver. Léelo conmigo en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, por favor. Tú me dices ya, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí la iglesia hace una ovación y dice aleluya, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir. Va a venir Jesucristo otra vez y está escrito por todos lados en el Nuevo Testamento, una y otra vez y otra vez. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aleluya, nos vamos a reunir con el Señor, los creyentes. ¿Qué dice? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no te vuelvas atrás, que no regreses, que no renuncies, que no apostates. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor, de esto hablando, el día del Señor, su regreso, no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿qué es antes y qué es después? Antes la apostasía y después la venida del Señor. No vendrá el Señor, no vendrá el día del Señor, que es lo que está diciendo el versículo 2, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto de culto. El griego de esta palabra, apostasía, es un griego muy difícil. ¿Sabes cuál es? Apostasía. Es exactamente la misma palabra en griego que en castellano. Apostasía. Y quiere decir desertar de la verdad. La traducción literal bíblica del griego es disertar. ¿Sí sabes lo que es la deserción? Desertar de la verdad. Y también la encontramos en 1 Corintios 4:1, esta palabra, pero no es la misma.
Este concepto, este término de apostatar. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que creemos que son los nuestros, ¿algunos qué? 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Gracias, no, ese es Tito. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Algunos qué? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esta palabra apostatar o apostatarán es el griego afistemi, que se traduce como remover, instigar a una revuelta, desistir, desertar, apartar o apostatar. Esa palabra que dice apostatarán, afistemi. Fíjate qué interesante que dice que los espíritus engañadores van a ser escuchados. Quiere decir que los espíritus engañadores están hablando a muchos. ¿Sí o no? Están hablando a muchos y algunos los están escuchando a estos espíritus engañadores. Están prestando oído, líderes cristianos, músicos, de todo, para apartarlos de la fe, para hacerles volverse atrás, para empujarles hacia atrás, a que renuncien, a que deserten. Eso es lo que están haciendo estos espíritus engañadores, engañando a muchos. Y luego dice doctrinas de demonios. Híjole, qué fuerte. ¿Sabes que los demonios dan cursos? Enseñan, tienen sus doctrinas y las promueven. Las doctrinas que estamos viendo hoy en día son demoníacas. Todo aquello que vaya abiertamente en contra de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y de las Escrituras, son enseñanzas y doctrinas demoníacas. Ese es su origen, el demonio. Los demonios, ellos están promoviendo sus enseñanzas, sus doctrinas. Pero como dije, es un asunto espiritual, profundamente espiritual. Por esa razón, mis amados, porque la apostasía ya es parte de lo que estamos viendo hoy en día, necesitamos estar firmes. Necesitamos estar firmes. No es opcional. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, por favor. Ya veo que nadie saca su Biblia y nadie busca los versículos porque por culpa de Daniel. Es por tu culpa, Dani. Oh, qué bueno, ahí está, mira. 1 Pedro 5, 8, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quién devorar, al cual escuchad atentamente, ¿no? Al cual hacedle caso. ¿Qué dice? Resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos los cristianos del planeta estamos siendo atacados, estamos siendo asediados por Satanás, que quiere devorarnos. No es selectivo, no nada más a unos o a otros. A todos los hijos de Dios, el diablo nos anda buscando para hacernos daño, para sacarnos de nuestra fe, para alejarnos de la fe. Pero aquí el consejo de Dios es: resístelo firme en la fe. ¿Estás conmigo hasta aquí? Mira qué dice 1 Corintios 6:13. 1 Corintios 16:13.
Ahí está. Velad. Velad, y no nada más se refiere a estar despierto, velando, ¿no? Sino estar atento, estar despierto. ¿Qué dice? Velad, estad firmes en la fe. ¿Cómo hay que estar? ¿Firmes en dónde? ¿En qué? En la fe. En la fe. Y ahorita vamos a aclarar un poquito más de eso. Pero luego dice, ay, Señor. Caramba. Portaos. Miren, mis amados, yo no escribí la Biblia, pero doy gloria a Dios por lo que la Biblia dice. Portaos varonilmente y esforzaos, no maquillados. No, si yo te contara las cosas que veo. Estad firmes en la fe, como un guerrero, firme en la fe, varonilmente, fortalecido en el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Al 23, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Antes éramos así, ahora nos ha reconciliado, aleluya, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo nos quiere presentar delante de Él? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esto está condicionado a lo siguiente: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fui hecho ministro. El evangelio de Jesucristo es el evangelio que predica la salvación eterna, el perdón de pecados, la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio de la Biblia, de Jesucristo. No el de la prosperidad, ni de otras cosas, ni de la bendición, ni de la abundancia. El evangelio de Jesucristo es el evangelio de la esperanza de la vida eterna. ¿Sí, amén? Y podríamos seguir viendo decenas, literalmente. Tuve serios problemas para seleccionar estos versículos porque hay decenas de versículos que nos hablan de la necesidad de estar firmes. Decenas, de veras, es una cosa impresionante. Pero por otro lado, también hay que decir que el éxito de este tipo de cosas, de doctrinas demoníacas, de espíritus engañadores diciendo cosas, hablando al oído, de este fenómeno denominado la apostasía, en parte es causante o es causada por la enorme ignorancia de los cristianos. De veras, mis amados, terrible. Muchos cristianos de veras no tocan su Biblia de lunes a domingo en la mañana. Vienen aquí y la leen los 5, 7, 10 versículos que el que predica comparte, la vuelven a cerrar, se van a su casa y viven su semana y no tocan la Biblia. Pero la Biblia es un alimento espiritual que hay que consumir todos los días. Todos los días. ¿Sí estás? Por eso la mayoría de los cristianos o muchos cristianos no tienen las bases espirituales suficientes y bíblicas para defenderse de los ataques del diablo, de las doctrinas demoníacas, de estos embates espirituales. Y muchos cristianos están empezando a comprar tontería y media de las cosas que se están estableciendo en el mundo, en la calle, en las escuelas, en el gobierno y en todos lados. Porque no tienen los principios básicos bien firmemente establecidos. Entonces, mira lo que dice Mateo 24. Antes del entonces, mira lo que dice Mateo 24.
Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, subraya esa parte, ¿a quién van a engañar si fuere posible? Aún a los escogidos. O sea que los escogidos estamos en peligro de que se nos engañe. Pues eso dice aquí, que Satanás va a intentarlo. Satanás quisiera, y va a levantar a falsos cristos, a falsos profetas, a falsos maestros que harán grandes señales y prodigios. Wow. Y el Señor dice en el versículo 25, ¿qué dice? Me encanta el Señor. Ya os lo he dicho antes. Ya te avisé. Ya te lo estoy diciendo. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y la iglesia dice, aleluya, amén, gloria a Dios. Como el rayo, así será su segunda venida. No va a nacer de una virgen y va a estar en un pesebre y le vamos a... No, eso fue la primera. La segunda viene como un relámpago, de trancazo. El que está y el que no está ya camino. Va a ser algo así instantáneo. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 17. Ve esta advertencia y este consejo que nos da Dios a nosotros. Porque es muy lamentable lo que estamos viendo que le pasa a la gente que está comprando todas estas tonterías y cosas horribles. Toda esta inmoralidad y todas estas cosas están pasando. Pero nosotros, ¿qué dice el Señor? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, cuídate, guárdate, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No sea que. Por eso guárdate, o sea, cuídate. Por esto, mis amados, por esto que estoy explicando hasta aquí, si me siguen, a partir de hoy quiero compartir una serie de mensajes en donde voy a presentarte los puntos centrales de nuestra fe. ¿Vale? ¿Sí? Por lo menos 7. Chance me despeino un poco y me sigo con otros 2 o 3. Pero por lo menos 7. ¿Sí estamos? Entonces te animo a que no faltes. A partir de hoy, no faltes para que le des el seguimiento y la secuencia de estos. Porque va a haber mensajes como el de ahorita que estoy predicando, que voy a ver dos puntos. Que realmente es uno mismo, pero son 2 que quiero presentar por separado. ¿Sí? Pero así me voy a ir con cada uno. No les voy a decir desde ahorita cuáles son. ¿Vale? Pero la idea y la intención es que no nos pase esto. Que no vayamos a ser arrastrados por el error de los inicuos, de los pervertidos, de los locos que andan promoviendo y predicando y enseñando y estableciendo y forzando. Y ya ustedes saben, ¿verdad? ¿Sí estamos? No sea que caigamos y no queremos caer. Entonces tengo una carga grande de compartir con la iglesia estos principios básicos que parecen muy sencillos, pero no son tan sencillos. Y vamos a empezar hoy con el 1 y el 2. Y estoy hablándote como prioridad de la deidad de Jesucristo. De la deidad de Jesucristo. Nosotros los cristianos creemos que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Y ahí tenemos que estarnos y tenemos que pararnos firmes. Es decir, Jesucristo es Dios y punto. No, pero que mira, que no, que es esto y que es lo otro y que casi, que tal vez y que a lo mejor y que no, es que también este otro de acá y mira aquel de allá. No, Señor. Nuestra fe como cristianos es, en primerísimo lugar, que Jesucristo es Dios.
Entonces, 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es y la vida eterna. No nos equivoquemos, mis amados. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí estamos? Entonces no compres otra idea, ¿eh? Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí lo dice, 1 Pedro capítulo 1 versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuestra fe en Jesucristo es preciosa. Piénsalo, medítalo, analízalo, rumíalo. La fe en Jesucristo es una fe preciosa. No creemos en un hombre, no creemos en un líder imperfecto, corrupto, mortal, loco, filósofo, asceta, ¿verdad? Creemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo, que además dice aquí que por su justicia, dice, hemos alcanzado esta fe preciosa. Pero dice, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador. Tito capítulo 2 verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este es uno de los textos que más me gustan del Nuevo Testamento, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Wow, aleluya, aleluya. Y el clásico, el tradicional de Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, su grandeza, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos capítulo 9 versículo 3, por favor. Romanos capítulo 9 versículo 3. Amén, aleluya. Y hay muchos grupos por ahí, o algún grupo particularmente que niegan todo esto, pero no han visto algunos de estos versículos. Pobrecitos. Romanos 9:3: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y ya hemos hablado de esto. Es muy doloroso ver a un pariente que no se ha convertido, que no conoce al Señor, que no tiene la vida eterna, que no tiene la esperanza que tenemos. Es triste, es doloroso. Pero luego dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Aleluya, aleluya. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y la iglesia dice amén. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces, mis amados, Jesucristo es Dios. Este es el primer punto doctrinal importante que tenemos que abrazar y que no nos debe quedar ninguna duda. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 al 8, el Señor Jesucristo se presenta, y vamos a leerlo para que no quede duda de que es Jesucristo mismo el que está hablando. Se nos presenta como el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Pues Dios. Un momento, es Jesucristo. Eso dice aquí, Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
¿No? ¿No te da alegría leer este versículo? ¿Cómo podemos limpiar nuestros pecados? Con su sangre. Nos lavó, nos amó y nos lavó. El amor de Cristo es un amor como el que no vas a conocer en ningún otro lado. Porque nos lavó de nuestros pecados y eso nos hace salvos y eso nos concede la vida eterna que tenemos. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos, amén. Por eso le cantamos, por eso lo exaltamos, por eso lo alabamos, porque para Él es la gloria, para Él es el honor, nada más para Él. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿se acuerdan que le traspasan un costado y sale sangre y agua y todo esto? Y todos los linajes de la tierra van a lamentar no haber creído en Jesucristo. Cuando vean a Jesucristo llegar a nivel mundial, global, y lo vean llegar y lo vean todos los linajes de la tierra, se van a lamentar y van a decir: ¿qué hicimos? Tan brutos nosotros. ¿Cómo no lo abrazamos? ¿Cómo no lo creímos en Él? ¿Cómo no lo adoramos? Pero ya va a ser un poco tarde para ellos. Pero luego, ¿qué dice? Sí, amén. Dice: yo soy el alfa y el omega. ¿Y el sí, amén qué? No nos lo comemos. Hay que decir sí, amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Sí, se van a lamentar. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. No tenemos duda de quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero en segundo lugar te quiero presentar otro principio que va de la mano con este y que no los podemos separar. Y es la encarnación de Dios. La encarnación de Jesucristo. Leímos en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne. Carne. Entonces Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo es Dios encarnado. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Y ahorita vas a ver por qué la importancia de este concepto y de esta enseñanza y de este principio espiritual. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, era igual a Dios, Él es Dios, pero no estimó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, claramente aquí se nos dice, todo esto es una joya deliciosa, este pasaje, ¿no? Como para meditarlo pues, unos 6 meses, todos los días un ratito, o más. A lo mejor con 6 meses de meditación en estos versículos ya le vamos entendiendo tantito. Pero dice claramente, versículo 8, que Él adoptó la condición humana. La condición humana. Jesucristo es Dios encarnado. Negar la encarnación de Jesucristo es la postura principal de las huestes espirituales satánicas. Léelo conmigo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, por favor. Y ni qué decir de otros pasajes, hay muchos pasajes que lo dicen. ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando está con Nicodemo y le dice: oye, si te estoy diciendo cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te dijera las celestiales? ¿Qué está diciendo el Señor? Pues ¿de dónde vine? ¿No? ¿Sí o no? Luego dice en Juan 3:31, dice: el que viene del cielo es sobre todos. Y luego en otra ocasión, discutiendo con los judíos, en Juan 8 les dice: antes que Abraham fuese, yo sé, porque Abraham se puso alegre de que vio mi día.
Ay, y se le echan encima. Todavía no tienes 50 años y ya dices que has visto a Abraham. ¿Y qué te pasan? No, es que yo soy antes de Abraham. ¿Sí se acuerdan? Hay muchos textos que dicen claramente que Jesucristo es Dios. Pero este texto de 1 de Juan dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos? Muchos. ¿Define muchos? Versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, chale, chanfle. ¿Qué tal, Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuándo se escribió este versículo? Hace 2000 años, copeteados. Y andaba ahí el espíritu del anticristo diciendo que Jesucristo no ha venido en carne. Tú podrás creer todo lo que tú quieras sobre Jesucristo, pero no se te ocurra confesar que Jesucristo ha venido en carne. ¿Les hago la prueba? Probad los espíritus si son de Dios. A ver, confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Di: Jesucristo ha venido en carne. Ahí tú solito dilo: Jesucristo ha venido en carne. Hay quien no puede. Si no puedes, preocúpate seriamente. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No dramatices, no exageres, no. ¿Cómo se te ocurre? Lo lamento. ¿Cómo probar un espíritu? Pidiéndole que confiese que Jesucristo ha venido en carne. Así empieza el versículo 1, ¿no? Sí, les he contado aquel día cuando Lore y yo tuvimos una experiencia con un endemoniado. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Estaba chiquita. ¿Qué edad tendrías, Lore? 13 años más o menos, pobrecita. Estaba igual que yo, transida de miedo. Es muy feo enfrentar a una persona endemoniada. Pero esto fue lo primero que hice para identificar. Y le pedí a esta persona que confesara que Jesucristo había venido en carne. ¿Y qué crees que hizo? Salieron de sus labios una cantidad de improperios y maldiciones y no te imaginas. Por supuesto que no lo confesó. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Tú eres de Dios? ¿Puedes confesar que Jesucristo ha venido en carne? Eres de Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. A la vuelta, en 2 de Juan, capítulo 1. Ya voy a terminar. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cómo son estos? Engañadores, que no confiesan que Jesucristo ha venido. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ir en contra de Cristo, ser anticristiano, es negar la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Jesucristo, mis amados, es Dios hecho carne. Es Dios encarnado. No es uno más. Es el único. Jesucristo no es el gran maestro. No, es el maestro. Jesucristo no es un iluminado. Él es la luz. Él es la luz. Tantito diferente, ¿no? No lo podemos comparar con ningún otro. He estado leyendo bastante últimamente a Mahoma, Buda, Confucio, el brahmanismo, todo esto. Por Dios santo. Te invito a que tienes la madurez, hazlo.
Investígale, léele tantito y vas a ver qué barbaridad. Qué barbaridad. Jesucristo no es un profeta más, es el profeta. Incomparable. Jesucristo es único. No se le puede comparar con absolutamente nadie más. Las cosas que el Señor Jesucristo habló, las cosas que Jesucristo dijo, las cosas que Jesucristo hizo y su obra en la cruz, no hay manera aquí. Dime quién. ¿Confucio? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿El que me digas? Nadie jamás ha dicho lo que Jesucristo ha dicho, ni ha hecho lo que Él ha hecho. Sanó a más enfermos que ningún otro, alimentó a más gente que jamás nadie más ha alimentado. Es una cosa increíble. Jesucristo es el único, el mejor. Entonces concluyo con esta expresión que me gusta mucho en Juan capítulo 20 de Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino y se les apareció. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así hay muchas personas hoy en día que quieren verlo, quieren tocarlo, ¿no? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Me encanta el Señor, me encanta el Señor. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Te imaginas meter la mano ahí entre las costillas del Señor, ahí en su herida? Y no seas incrédulo, sino creyente. Y esta es la reacción que me encanta, que quisiera que todos tuviéramos de aquí en adelante, siempre que pensemos y que hablemos de Jesucristo. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío y Dios. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste? ¿Por eso creíste? ¿Porque me estás viendo? O sea, ¿qué? Es irrelevante, dice el Señor, ¿no? Porque me estás viendo, no. Bienaventurados nosotros, que no hemos visto, que no hemos tocado, que no hemos metido la mano ahí en el costado, que no hemos no hemos visto sus agujeritos en las manos, no lo hemos visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Espero que tú seas de esos. Entonces, principio número 1, Jesucristo es Dios en la carne. Principio número 2, de hoy en 8. No te lo pierdas. ¿Oramos? Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, en esta tarde ya, por todas estas escrituras maravillosas que nos permiten conocer y entender y saber quién eres tú. Señor, tú sabes que nuestra intención es adquirir firmeza en la fe, y queremos repasar estos principios claros de tu palabra, Señor, para afianzar nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones. Y aquí, Señor, hemos analizado esta primera, que tú, Señor Jesucristo, eres Dios encarnado. Gracias por habernos lavado de nuestros pecados con tu sangre. Gracias por haber muerto en nuestro lugar. Gracias por haber resucitado de los muertos. Gracias por todo, Señor, por ser quien eres, por ser como eres. Gracias, Señor. Afírmanos, afiánzanos, sácanos de la ignorancia y danos esta claridad y esta fortaleza y esta firmeza para poder resistir a los embates de los espíritus engañadores, de los mentirosos, de los engañadores que andan allá afuera, Señor, promoviendo tonterías y doctrinas y cosas incorrectas e inadecuadas, contrarias a ti, Señor. Y también que atentan contra nosotros, contra nuestras familias, contra nuestros hijos, hijas, nietos, nietas. Protégenos, Señor. Permítenos afianzar este primer principio en nuestra vida. Tú, Señor Jesucristo, eres Dios. Eres Dios que te encarnaste, que viniste al mundo, que te encarnaste para venir a rescatarnos, para venir a morir
en nuestro lugar, sustitutivamente por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te damos a ti la gloria y la honra por todo esto que has hecho y por ser quien eres. Porque tú, Dios, te encarnaste y viniste a buscarnos y a rescatarnos. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. A los que nos siguen, un abrazo grande y cariñoso. Esperamos verlos por aquí pronto. Que Dios les bendiga. Hasta entonces.